Bien, buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy presentándoles una materia más, en este caso, Derecho Fiscal, eh, para la carrera de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Hoteles y Restaurantes. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, que son los impuestos, el derecho fiscal. Otra de las materias con las que ustedes van a tener que estar bastante familiarizados para el desarrollo de sus actividades profesionales. Bienvenidos pues e iniciamos. Vamos a hacer una presentación, primero que nada, primeramente, de nuestro programa. ¿Ok? Gracias, muy amables. Comenzamos. Cortos. A través de este documento vamos a ver los conocimientos generales de los impuestos. Cuál es el concepto de finanzas públicas, cómo son los ingresos públicos, cuál es la fuente del derecho fiscal, según el artículo 31, en su sección cuarta, el concepto de impuestos y los principios teóricos de los impuestos también. Asimismo, vamos a tratar de definir las finalidades de los impuestos, así como desarrollar el concepto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el concepto de SAT y su relación con la administración pública. Otro de los temas es muy importante, son los elementos de los impuestos, precisamente. ¿A qué se refiere la tributación múltiple o la doble tributación? Asimismo, vamos a ver al final de esta unidad la clasificación de los impuestos. ¿Sí? De hecho, vamos a comenzar con el concepto de finanzas públicas. El derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas formas o normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Definimos al derecho fiscal como el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos del derecho público del Estado, todos ellos derivados del ejercicio de su potestad tributaria como tal, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en calidad de contribuyente. De lo anterior también se distingue que uno de los atributos del Estado es su soberanía. En cuanto a la facultad de establecer a cargo de los particulares las contribuciones o cargas fiscales impositivas que consideran necesarias para obtener los recursos económicos suficientes para hacer frente al gasto público. O sea que de algún lugar tienen que surgir los dineros para financiar el desarrollo de todos los programas de gobierno. Ahora, vamos a ver los ingresos públicos. Prácticamente en este caso en particular, sí tenemos una situación que me gustaría enmarcar, sobre todo en cuanto al concepto del derecho fiscal, su aspecto conceptual, que en un momento, en cierto momento, se le concibe como un derecho fiscal en sí, o como derecho tributario, como derecho financiero. Vamos a ver según las diferentes circunstancias. Y el origen del derecho, sus fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho fiscal? Bueno, vamos a ver las legislaciones. ¿Y cómo obtiene el Estado los ingresos? ¿Cuáles son las actividades financieras más importantes? Que la verdad es una actividad muy importante y que pues, los contribuyentes, los ciudadanos, pues tenemos que tomar mucho en cuenta. Claro que se requiere generar una conciencia bien amplia en ese sentido para que prácticamente podamos mantener en movimiento la economía del país. La actividad financiera del Estado, para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos necesarios,
los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados, con apego en la aplicación de la norma impositiva, es decir, de lo que nos indica el Estado, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjunto se le denomina actividad financiera y se clasifican de la siguiente manera. Miren, la actividad financiera del Estado, sí lo conocemos como derecho financiero, y se va a clasificar en tres grupos. Uno, precisamente la obtención de ingresos, sí se va a conocer como derecho fiscal o como derecho tributario. Es un conjunto de normas que nos van a dar la pauta para obtener eh, los ingresos y sobre todo los mecanismos, entender los mecanismos que debe aplicar el Estado. La administración de estos ingresos se convierte ya en un derecho patrimonial, que es lo que el Estado tiene que distribuir una vez que se encuentre en sus arcas ese dinero, pues se tiene que aplicar a los sectores necesarios. Como pueden ver, por ejemplo, actualmente el sector salud, que ha sido tan abandonado. Otro es el sector de la educación. Y posteriormente la aplicación de esos ingresos que van a satisfacer esas necesidades de la sociedad, lo vamos a llamar derecho presupuestario. Ahora, son obligaciones de los mexicanos, según el fundamento que nos indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 en la fracción cuarta. Nos dice que para ese efecto es una de las obligaciones de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del distrito federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Para entender más a fondo esta obligación, que como mexicanos tenemos, analizaremos lo que es una contribución y el destino que éstas tienen, así como los principios tributarios que deben respetar para no violentar las garantías del contribuyente. Contribución. ¿Qué es la contribución? Para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus objetivos y finalidades de política social y económica, es necesario que obtenga los recursos suficientes y esto lo hace a través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los sujetos pasivos, o sea, los gobernados, nosotros. Cuando nos referimos a la palabra contribución, que proviene del verbo contribuir, nos estamos refiriendo a la acción de dar, de pagar, de aportar algo, ya sea en dinero o en especie, para un fin determinado. Algunos tratadistas del derecho tributario definen lo que es el tributo, mejor conocido como por el derecho mexicano como la contribución de acuerdo a lo establecido por los artículos 31, fracción cuarta, el 73 en su fracción cuarta, el 74 en su fracción cuarta y el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, entre otros. Por lo tanto, se considera que los conceptos tributo y contribución son sinónimos, puesto que ninguna disposición mexicana hace mención al concepto de tributo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho fiscal? Como mencionaba previamente, sobre todo la Carta Magna, la Constitución. De esa se derivan las leyes, sí, la ley fiscal, los reglamentos, los decretos de ley y los decretos delegados. En este caso los emite prácticamente el Poder Ejecutivo. Las circulares, la jurisprudencia, los tratados internacionales y finalmente la doctrina. Ahora, la forma o formas de integración de las normas jurídico-fiscales se refieren al proceso de manifestación mediante el cual se va estructurando y formando el derecho fiscal. A esto se denomina fuentes formales del derecho. Por suerte, se entiende el proceso de creación y estructuración de las normas jurídicas tributarias, así como los procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación, de los cuales tiene su origen los principios y leyes en general. Ahora, eh, las contribuciones prácticamente las vamos a concebir como impuestos, el concepto del impuesto.
que vamos a verlo en un momento. Tenemos que comprender los principios y efectos de aplicación. ¿Cuáles son los principios de los impuestos? Que son muy importantes. Smith nos dio la pauta prácticamente en sus tratados de economía, ¿sí? Que hasta ahora sigue, pues, rigen prácticamente la materia del derecho mercantil, derecho económico, ¿sí? Y prácticamente el derecho fiscal. A tratar de comprender en forma profunda cuáles son los efectos de los impuestos y qué tipos de impuestos hay y cuáles son sus accesorios, la clasificación de los mismos, los accesorios de las contribuciones y vamos a ver cuál es el aprovechamiento y el producto. Son términos muy importantes, muy interesantes para que podamos entender, ya que las contribuciones son la base fundamental de un país para su crecimiento y para el bienestar social de sus habitantes. La legislación y la aplicación impositiva es el trabajo de las autoridades fiscales y del particular o gobernado. Su participación en cuanto a la ubicación de sus obligaciones fiscales de acuerdo a la Constitución. Recuerden, sobre todo la Constitución. Los impuestos son, pues, contribuciones o el ingreso tributario. Es el vínculo jurídico del cual el Estado, actuando como el sujeto activo, exige a un particular, que en este caso se le denomina sujeto pasivo. El cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, nos define como impuestos a las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley, sobre todo. Aquí tenemos precisamente que hablar de Adam Smith, el cual en su libro La riqueza de las naciones le dedica una buena parte al estudio de los impuestos y establece cuatro principios fundamentales. El principio de justicia, que dice que los súbditos de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una porción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, es decir, en la proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del Estado. De la observancia o el menosprecio de la máxima depende de lo que se le llama la equidad o falta de equidad de los impuestos. El principio de generalidad, es decir, que todos deben pagar impuestos, o en términos negativos, que nadie debe estar exento de la obligación de pagar impuestos. Sin embargo, no debe entenderse en términos tan absolutos esta obligación, sino limitada por el concepto de capacidad contributiva. Y después tenemos la uniformidad del impuesto, es decir, que todos sean iguales frente al impuesto. Hay dos criterios para lograr la uniformidad del impuesto, uno objetivo y otro subjetivo, que combinamos, claro, dan el índice correcto, que es la capacidad contributiva. Como criterio objetivo, tenemos la igualdad de sacrificio como criterio subjetivo. Ahora, el principio de certidumbre, la certidumbre. El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad de pago deben ser claras para el contribuyente y para todos los demás patrones. Eh, Tenemos también el principio de comodidad. Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en los que es más probable que convenga su pago al contribuyente. Y prácticamente para finalizar con estos elementos, tenemos prácticamente el principio de economía. Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia de lo que se recauda y de lo que ingresa en el Tesoro Público del Estado sea lo más pequeña posible. De tal manera que en un momento dado, prácticamente de este modo, funciona la economía. Ahora, la clasificación de los impuestos. Uno de los aspectos más importantes en la clasificación de los impuestos es que pueden ser directos e indirectos. Esta clasificación tiene su incidencia en lo económico.
que a continuación vamos a analizar. El impuesto, los impuestos directos e indirectos. Los directos son aquellos que no pueden ser trasladados, lo que repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, ya que no los pueden recuperar de otras personas. Y los impuestos indirectos son los que sí pueden ser trasladados, lo que no repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, sino el de otras personas, de quienes lo recupera el sujeto pasivo. En ese sentido, con respecto a los impuestos directos, está el impuesto sobre la renta, el ISR, que grava la utilidad fiscal de la empresa. Y el impuesto determinado repercute al patrimonio del contribuyente, que es el sujeto pasivo de la obligación. Con respecto al impuesto indirecto está el IVA, es decir, el impuesto al valor agregado. En este tipo de impuesto, por la ley, el contribuyente traslada el IVA al momento de vender un producto o servicio que se convierte en impuesto por pagar, pero puede disminuir el IVA trasladando los costos y gastos, que es el IVA acreditable, por lo tanto, del IVA trasladado, cobrado menos. El IVA acreditable de los costos y gastos no daría el IVA a liquidar ante la autoridad hacendaria o saldo a favor en su caso, que es lo más frecuente. O sea, la devolución es cuando el Estado regresa algo de lo que se paga, ¿no? Impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos federales son los que se legislan anualmente y se refieren en la Ley de Ingresos de la Federación y hacen referencia a una diversidad de leyes fiscales de aplicación federal. Los impuestos estatales, en cambio, se establecen en las leyes hacendarias locales y de acuerdo a estos, los estados obtienen los ingresos que necesitan para su sostenimiento. En algunos casos participan en los impuestos federales. Los municipales son legislados por el Congreso local y, claro, para cada uno de los municipios de la entidad federativa, ¿sí? Recuerden que en México tenemos 32 entidades federativas, entonces es complejo el sistema. Los impuestos ordinarios y extraordinarios. Se consideran impuestos ordinarios los que se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación y extraordinarios los que establece el Estado cuando atraviesa por circunstancias anormales o especiales. Tal es el caso del impuesto de guerra, por ejemplo. Eh, Ahora que ha sucedido esta situación de la famosa pandemia, pues no ha habido incrementos en los impuestos, inclusive el gobierno, como saben, ha tratado de reducir ciertos costos y ciertos impuestos, ¿no? Sobre todo de los combustibles, que son tan importantes para el comercio, para cualquier actividad, para transportar productos, insumos, en fin. Tenemos prácticamente también los impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que gravan los bienes del contribuyente sin considerar las condiciones personales del sujeto o su capacidad contributiva. Los impuestos personales son los que se establecen en consideración a la persona que los causa, sin tener en cuenta sus bienes. También se indica que son personales cuando al establecerlos se considera únicamente la capacidad económica o aptitud contributiva del contribuyente. De tal manera que aquí podemos identificar perfectamente esta división entre el impuesto real y el impuesto personal. Tenemos también los impuestos proporcionales y progresivos. Los proporcionales consideran el ingreso o utilidad del contribuyente y se aplica una tasa de referencia. Así, estos impuestos serán en relación a la base utilizada. En los impuestos progresivos, la tasa que se aplica varía en la medida que crece o aumenta el ingreso o base de referencia. ¿Ok? Bien, aquí tenemos precisamente pues podemos establecerlos en una tablita en lo que podemos entender cómo los impuestos directos graban la riqueza personal, la renta, o sea, lo que se gane, el patrimonio, ¿sí? Y los beneficios. ¿Quiénes los pagan? Pues pagamos los trabajadores y lo pagan los empresarios. Los indirectos graban el uso de la riqueza,
su consumo y transmisión los pagan los consumidores, o sea que ese lo pagamos todos. ¿Ok? ¿Cómo funciona el sistema fiscal mexicano? Bien, miren, de acuerdo con el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos. Esto se encuentra, como comentaba previamente, especificado en el artículo segundo del Código Fiscal Federal, ¿no? De la Federación. Tenemos ahí los impuestos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. Ahora, accesorios de las contribuciones. ¿Qué son los accesorios? De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su mismo artículo segundo, en la fracción cuarta, en el tercer párrafo, son los recargos. Nos dice que son las indemnizaciones, las sanciones y los gastos de ejecución. Son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Con respecto a los recargos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 21, segundo párrafo, menciona que se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a los que se refiere el artículo 67 del mismo código, el cual indica que los recargos se causarán hasta por tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios. Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. O sea, mientras no se pague, se sigue aumentando la cuenta. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación también hace referencia a las indemnizaciones. Indica que en aquellos casos en los que el contribuyente liquide sus impuestos o contribuciones con cheque y éste sea recibido por las autoridades fiscales y que sea presentado en tiempo y forma y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que siempre será del 20% de su valor y se exigirá independientemente de los demás conceptos a los que se hace referencia este artículo. O sea que hay que tener mucho cuidado en la manera en que vamos a realizar estos pagos. En aquellos casos en que los contribuyentes estén obligados a efectuar pagos de contribuciones o impuestos, lo habrán de realizar dentro de los plazos señalados en la ley. Si no lo hicieran, los enterarán con las actualizaciones y recargos correspondientes de manera extemporánea, siempre y cuando no exista mediación o exigencia de la autoridad fiscal, es decir, que no exista algún requerimiento por la dilación en el pago. ¿Sí? A veces las deudas se van acumulando, se van dejando de lado y finalmente pues todo esto se va a convertir en un verdadero problema. Cuando la autoridad requiera el cumplimiento de obligaciones fiscales y esas no se hayan cumplido en el momento de la recepción del requerimiento, se dispondrá lo que indica el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exige el pago de las contribuciones y sus demás accesorios, así como las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. ¿Sí? Prácticamente se puede incurrir en un delito por el hecho de, por un lado, manipular las cantidades, las cifras, los reportes, los ingresos, si se falsea la información y sobre todo si se manejan mal los libros, ¿no? Los libros contables. Eso nos trae consecuencias desastrosas, ¿no? Lo anterior origina el inicio y desarrollo del proceso administrativo de ejecución, el PAE, Proceso Administrativo de Ejecución, con la finalidad de que la autoridad fiscal recaude los créditos fiscales omitidos en términos del artículo 150 del Código Fiscal de la Federación, cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal. Las personas físicas y las personas morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal
por concepto de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que se lleven a cabo. O sea, mientras más se tarde y más se force al Estado a cobrar, pues va a haber costos, va a haber recargos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una de las secretarías de Estado que integran el denominado gabinete legal del presidente de México, del Poder Ejecutivo. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal con funciones de Ministerio de Economía. Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de economía. Lo anterior incluye la realización del Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto de egresos de la Federación, gasto público y la ley de ingresos, lo que el gobierno pretende obtener del cobro de impuestos, ganancias de las empresas, paraestatales y otros, así como intervenir en el diseño de la legislación en temas fiscales, operar la deuda pública del gobierno federal y la Ciudad de México, coordinar y vigilar el sistema bancario público y privado, con excepción del Banco de México, que goza de autonomía. ¿Sí? Inspeccionar y reglamentar las operaciones vinculadas a seguros, fianzas, valores, créditos y establecer las tarifas de los bienes y servicios públicos, así como dirigir el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, encabezar las aduanas y sus servicios y regular la posesión de bienes inmuebles del gobierno federal. Con el nombre de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, fue fundada el 8 de noviembre de 1821, que adquirió, y fue hasta 1891 que adquirió el nombre actual. Esos son los antecedentes. Y también se le conocía como originalmente como mayordomo de propios. Y prácticamente en este caso la función era la recaudación de impuestos, que fue una de las primeras que México depositó en un ministerio al momento de volverse una nación independiente. Así, en el año de 1821, el 8 de noviembre, se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, con la expedición del primer reglamento provisional para el gobierno interior y exterior de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal. El 16 de noviembre de 1824 se creó la primera ley que regularía la administración pública en materia fiscal. Esta ley se denominaba la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública. Más adelante, en 1843, con la adopción del régimen centralista en México, la Secretaría se convirtió en el Ministerio de Hacienda, lo que posteriormente se transformó en Secretaría en el año de 1856, agregándose la función de crédito público, de tal manera que sería denominada por primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus funciones, pues sí son bastantes las funciones de esta institución. En este caso, primero es proyectar y coordinar la Planeación Nacional del Desarrollo y elaborar con la participación de los grupos sociales interesados el Plan Nacional correspondiente. Cada gobierno, bueno, que en México tenemos elecciones cada 6 años para elegir al representante del Poder Ejecutivo y cada presidente en cada legislatura tiene que presentar un plan del desarrollo económico. Entonces, esto es bien importante, el Plan Nacional de Desarrollo Económico. En su segundo punto, también debe de proyectar y calcular los ingresos de la Federación, también del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. O sea, ver en qué se gastan los dineros, ¿no? Y ver que se ocupen, que se utilicen y se proyecten en la forma más adecuada. Eh, También debe estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación, así como del Gobierno del Distrito Federal. Debe manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno del DF. Debe realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público. También debe planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende al Banco Central,
a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestarle servicios de banca y crédito. De la misma manera, deben ejercer las atribuciones que señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones auxiliares del crédito. Ahora, también debe de determinar los criterios y los montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en los que competa a otra secretaría. También, asimismo, debe establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Y vamos todavía con más. Debe establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Así mismo también, por supuesto, debe cobrar los impuestos, las contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, representar el interés de la Federación en controversias fiscales, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos siempre compatibles con la disponibilidad de recursos, o sea, mantener un equilibrio y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Es complejo. Por lo mismo, debe formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del presidente de la República. O sea, deben ver en qué se va a gastar el dinero, cómo lo vamos a gastar. Debe normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. O sea, que no se manejan solos, ¿no? Llevar a cabo las tramitaciones y debe controlar los registros que requieren la evaluación del ejercicio del gasto público federal, así como de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. A su vez, debe formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal, coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos en los términos de las disposiciones aplicables. Debe también fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la formulación del informe presidencial e integrar dicha documentación. Debe establecer normas políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas disposiciones en materia de planeación nacional, así como de su programación, presupuestación, contabilidad y su evaluación, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control de gastos en ese rubro. De modo que, como podemos ver, es bastante complejo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la siguiente estructura. Eh, Tiene una unidad de comunicación social con su vocero. También cuenta con la unidad de productividad económica y con la unidad de inteligencia financiera, que en los últimos tiempos hemos visto que ha actuado de manera bastante eficaz y diligente, observando precisamente que los grandes contribuyentes pues no se olviden de pagar sus obligaciones. También cuenta con un órgano interno de control y a su vez se apoya en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esta cuenta con una unidad de planeación económica de la Hacienda Pública,
una unidad de crédito público. Cuenta también con una unidad de banca de desarrollo, una unidad de banca, valores y ahorro. Y tiene una unidad de seguros, pensiones y seguridad social, que es tan importante, así como la unidad de asuntos internacionales de Hacienda. También existen subsecretarías, la de ingresos, por ejemplo. Ella, a su vez, se subdivide en varias unidades. Cuenta con una unidad de política de ingresos no tributarios, una unidad de política de ingresos tributarios, una unidad de legislación tributaria, una unidad de coordinación con entidades federativas, una unidad de ingresos sobre hidrocarburos y prácticamente tenemos también la subsecretaría de egresos. La unidad de inversiones que la apoya cuenta con una unidad de política y control presupuestarios, la unidad de evaluación de desempeño, la unidad de contabilidad gubernamental y la Dirección General Jurídica de egresos. Y tenemos, claro, como colofón, la Oficialía Mayor, que a su vez se apoya en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Tesorería de la Federación. Como pueden ver, es una institución bastante compleja. Cuenta con varios organismos desconcentrados, como es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, la Casa de Moneda de México, la Financiera Rural, el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, la Lotería Nacional de la Asistencia Pública, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Agrocemex, tenemos también Banco del Bienestar, son empresas de participación estatal mayoritaria, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como el Banco Nacional del Ejército, el Banjército, la Nacional Financiera y la Sociedad Hipotecaria Federal. Por el otro lado, también hay fondos y fideicomisos públicos, como el Fondo de Capitalización de Inversiones del Sector Rural y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y actividades agropecuarias. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, tiene ciertas particularidades y complementa este gran instrumento. Y prácticamente el SAT va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal, de la que emana la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con los objetivos de que, en concreto, el SAT es el órgano específicamente encargado de la administración tributaria en México y, por tanto, realiza las actividades o funciones sustantivas que conlleva esta misión con las competencias y las facultades ejecutivas que están señaladas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? En, si definiéramos esto prácticamente a manera de un organigrama, tenemos que la administración pública es un instrumento del Estado que opera el gobierno para lograr los propósitos de la comunidad, que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política y la económica, lo que confiere varias acepciones, ¿no? O definiciones. Es atribución del Poder Ejecutivo como responsabilidad directa del presidente de la República, quien la realiza con apoyo de la Secretaría de Estado, encargada de los departamentos administrativos, de las entidades paraestatales, y integran la Administración Pública Centralizada y, por el otro lado, la Administración Pública Paraestatal. Y se divide la Administración Pública en Administración Pública Centralizada y Administración Pública Paraestatal de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que tenemos algunos elementos importantes por conocer. Y para definir los elementos de los impuestos, pues tenemos que comprender lo siguiente. Los impuestos son hechos imponibles, imponibles por el Estado. Se presenta una base
que prácticamente es lo que estudia y que va a grabar el Estado, y presenta una base liquidable. Nos enmarca cuál es el tipo de impuesto impositivo y cuáles son las cuotas tributarias. Y en este caso también nos permite identificar cuál es nuestra deuda tributaria. ¿Qué es lo que tenemos que pagar? ¿Cómo lo tenemos que pagar? ¿Quiénes son los elementos de los impuestos? ¿O cuáles son los elementos de los impuestos? Pues primero que nada tenemos los sujetos, que son personas físicas y morales que realicen los actos o actividades señaladas en la ley, actos comerciales. El objeto son los actos o actividades establecidos en las leyes. La base son los valores señalados en la ley. Y la tasa que se va a pagar es el porcentaje o tarifa que debe liquidar. ¿Sí? Ahora, las limitaciones a la potestad tributaria. El principio de no doble o múltiple tributación. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo eh, periodo de imposición. Entonces, sí se da el caso, por ejemplo, con las empresas internacionales, ¿no? En las que pues los directores, los inversionistas, pues están pagando impuestos de diferentes rubros y en algunos casos en diferentes países, ya sea el país de origen. Entonces existen ciertas circunstancias que se tienen que considerar. Y estamos hablando aquí del análisis de los tratados internacionales, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la residencia de las personas físicas y la residencia de personas morales? La residencia fiscal de un individuo y la de una compañía son conceptos totalmente diferentes, lo cual se refleja en la claridad de los elementos que lo componen. La residencia de las personas morales es comúnmente definida con base en la ubicación de su administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, por su asiento principal de negocio registrado en estatutos o por el lugar donde haya sido constituida conforme a las leyes del estado que se trate. O sea, estamos hablando de su dirección fiscal. Para el año 2015, vean en esta tabla la posición en que México se encontraba en cuanto a su tasa fiscal total. Prácticamente estábamos en el lugar 105. Claro, no está nada agradable decir o compararnos con países como Bolivia, que está en el lugar 189. Se efectuaron pagos de impuestos, 6. El tiempo para pagar en horas, que uno tarda son 334 horas. Y la tasa fiscal del total es el 51.8%. Otros países, por ejemplo, como el caso de los Emiratos Árabes Unidos, pues están en primer lugar. Inclusive, vean también ahí Qatar, es otro de los países, los estados que tienen más recursos, ¿no? Porque la política que utilizaron por muchas situaciones en cuanto a la forma de comercializar su petróleo, los ha llevado a capitalizar bien sus recursos. Y indudablemente que al pagar impuestos ellos han utilizado todo ese dinero en el desarrollo de infraestructura y por el otro lado también para la industria militar. Países que han invertido bastante en eso. Ahora, según esta institución llamada Paying Taxes, para el año 2019, pues la situación parece bastante incierta a nivel mundial, ¿sí? Por las circunstancias de la pandemia, por las cuestiones políticas y pues como ven, como podemos ver, pues se requiere pues mejorar en ese sentido, una mayor educación fiscal, una mayor participación que sin duda nos va a llevar a mejorar las condiciones de vida en el país, para poder invertir en sectores como la educación, que es tan importante, como es la salud, sí, entre otras cosas. ¿Ok? De modo que les dejo con esta tablita para que la analicen y pues os agradezco muchísimo su atención. Gracias.